Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de comparaciones con la Biblia textual, mi análisis comparativo y complementario a los vídeos de la Biblia textual, en este caso el Nuevo Testamento de Johnny Caos. Hoy con el capítulo 3, Evangelio de Mateo, predicación de Juan en el desierto. El título del Nuevo Testamento de la traducción del original griego, a diferencia de la textual, es Predicación de Juan en el desierto. Y bien, aunque pueda parecer algo sin importancia, ya que la posible ubicación era una zona desértica, llama la atención que una traducción literal como la de El Bautista se convierta en el desierto. Pero en fin, corramos un tupido velo y sigamos. En el versículo 1, la versión textual utiliza la palabra proclamado, mientras que en la traducción del original griego lo traduce a predicando. Podemos llegar a pensar que son sinónimos, pero si consultamos obtenemos lo siguiente. Proclamar es decir alguna cosa públicamente. Sinónimos: divulgar, pregonar, anunciar, declarar, promulgar, aclamar, vitorear, ovacionar, mientras que predicar es hacer una cosa pública. Sinónimos: sermonear, amonestar, reprender. Nos puede parecer que las definiciones son las mismas, pero en cuanto a los sinónimos no lo tengo muy claro, y la duda sigue en el aire sobre el porqué de esta traducción, si no fuera para darle un matiz más bien religioso al relacionarlo con sermonear. Pero en este caso corramos también un tupido velo, pero con reservas. Continuemos. En el versículo 8, la versión del original griego traduce la palabra arrepentimiento de la versión textual por penitencia. Pues bien, analicemos las dos palabras por separado. El arrepentimiento, del francés repentir, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El término arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprobables, cometidos en el pasado, y de comprometerse a no perpetuarlos. El uso de esta palabra suele referirse a la constricción y consilencia en la conciencia de una persona al enmendarse respecto de sus pensamientos previos, pasando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. En el ámbito espiritual, autores como Watchman Nee afirmaban que el significado original de metaneo, palabra griega traducida como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Y en cuanto al arrepentimiento, he encontrado algo interesante, como es el arrepentimiento en el judaísmo y cristianismo. En la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo que significa literalmente volver o volverse. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad, para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira, hacia la santidad y la verdad. Implica volver a la ley moral de Dios, aunque esto llega a tener diferentes interpretaciones, desde un punto de vista más judaico. Significa volver del mal camino para guardar los mandamientos de la ley mosaica y los estatutos del antiguo pacto, mientras que desde el punto de vista mesiánico y cristiano implica volverse del camino del pecado para guardar los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio o Nuevo Pacto. ¿De qué nuevo pacto hablan cuando todos hemos visto que lo único que se reafirma en el Nuevo Testamento es el pacto de Yahvé? Al parecer, la mayoría de creadores de contenidos de Wikipedia no se han leído la Biblia.
Tras este inciso, sigamos. Y ahora veamos el significado de la penitencia. El sacramento de la penitencia, también conocido como sacramento de la reconciliación, de la confesión, del perdón o de la curación, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia católica, ortodoxa y copta. La fe católica considera que se trata de un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos después del bautismo, así como también la reconciliación con la Iglesia. ¿Cómo? ¿Qué? Señores de la traducción del original griego, ¿me estáis diciendo que habéis introducido una palabra de uso católico en el Nuevo Testamento? O sea, de un escrito con una antigüedad de entre los años 50-80 de nuestra era, utiliza un sacramento instaurado en el Concilio de Nicea del año 303? Sin olvidar también el carácter punitivo que implica la penitencia, a diferencia del arrepentimiento, ya que uno puede arrepentirse de algo o mejorar en dicho aspecto sin necesidad de tener que rezar 10 Avemarías ni flagelarse, por poner ejemplos. Os espero en el próximo capítulo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y a la campanilla. Un saludo.